Imagínate cualquier político o política, pues es gente que gana muy bien desde sus posiciones de poder, andan siempre impecables, con la mejor sonrisa, ¿no? Soltando su rollo de que su opción política es la mejor. Estás tú deslavando esa imagen, desde la imagen que es tan importante para ellas y ellos, ¿no? A través del tema estás desmontando el discurso político que te están ofreciendo. ¿Por qué no hay más mujeres dedicadas a la caricatura política en este país? Tiene que ver con el patriarcado. El humor se considera propiedad de los hombres o característica, atributo de los hombres porque se relaciona con la inteligencia. Entonces no se ve bien en una sociedad tan conservadora como la mexicana que una mujer se ría abiertamente de un hombre. La caricatura política es muy frontal, es muy llevada. Entonces cuando lo tratas a través del humor, siendo mujer y siendo feminista, pues ya estás ahí subvirtiendo el orden, ¿no? Ya te estás saltando la barda. La caricatura política es exponer, es sátira, es ridiculizar también. Conmigo se enojaban mucho en las redes cuando criticaba yo algo de Andrés Manuel y digo, bueno, hay que criticar lo que no esté bien. Sin embargo, sí es muy distinta a la crítica que yo hago, ¿no? Como votante, como convencida de la opción de izquierda. Yo espero que este gobierno que siga haciendo las cosas bien. En este contexto en el cual hay tantas mujeres empoderadas, ¿cambiará el tema de la caricatura política de la mujer? Mujeres al poder. Cuando yo era niña decían, no hay caricaturistas mujeres. Sin embargo, yo nunca pensé, ese es un arte o un trabajo de hombres. Yo nunca lo pensé. Yo dije, a mí me gusta dibujar y yo quiero ser caricaturista, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante para las niñas y para las chavas, bueno, las morras, ver que hay una mujer presidenta. Ya las niñas de jardín de niños y de primaria ya tienen presidenta y todas las demás, ¿no? Esto es otro capítulo de Política y Ficción. Vean todos los capítulos, por supuesto, y todas las entrevistas en politico.mx. Y hoy toca hablar de caricatura. Se encuentra conmigo Cintia Bolio. Y vamos a hablar de caricatura porque en un país en el cual hay una gran tradición de la caricatura política, hay muy pocos ejemplos de caricaturistas mujeres, Cintia. Te sigo desde hace muchísimo tiempo, sigo tu carrera también desde hace muchos años y para mí es un privilegio que estés en este espacio. ¿Cómo estás, Cintia? Bienvenida. El privilegio es mío. Muchas gracias, querido Javier, por la invitación y felicidades por este nuevo proyecto. Muchísimas gracias, Cintia. A ver, platícanos un poco primero de ti, de lo que significa el apostarle, digamos, a finales de la década de los 90, inicios de los 2000, a la sátira política, el empezar a dibujar y el empezar a usar la pluma como un tipo de altavoz, también hay que decirlo, de conciencia social. Sí, bueno, pues ha sido toda una aventura que yo no esperaba llegar hasta por acá, ¿no? de necia, ¿no? Tengo ya casi 30 años de trabajo en medios, pero realmente yo empecé a hacer monera desde chiquita, desde niña, copiando, ¿no? Me apasionaba dibujar. Y pues en la casa había muchos materiales interesantes de cómic, desde luego estaba Rius, pero pues yo de niña, a lo mejor no lo entendía, pero me reía, ¿no? Con los dibujos, me gustaban. Y desde luego era yo fan de Kino, de Mafalda, me tocó crecer con Mafalda. Y dijiste, bueno, de aquí soy. La pequeña Lulú. También, bueno, era como un personajazo, ¿no? La pequeña Lulú, una niña muy empoderada, ¿no? Igual que Mafalda. Y bueno, muchísimos materiales. Cuando eres niña o niño, pues no discriminas, disfrutas todo. No te has formado un criterio político, desde luego, ¿no? Entonces igual disfrutas superhéroes que telenovelas manga, ¿no? Como Candy Candy. De todo, tú te dedicabas a copiar. Todo, sí. Entonces cuando estás súper clavada de niña o de niño dibujando, copias mucho, ¿no? Dibujas a los superhéroes de Superman y a Batman y a Mafalda y a Snoopy y a todo mundo. Entonces también copiaba yo algunos cartones, ¿no? De los que veían los periódicos que llevaban a la casa, mi mamá o mi tía, y yo siempre les preguntaba, ¿y por qué dibujan tan chistoso este señor, no? Que en aquella época, pues si no me equivoco, sería López Portillo, ¿no? ¿Nadie de tu familia?
dedicada a la caricatura, a la ilustración, algo que ver con arte? No, pero es una familia súper artística. Mira. Muy lectora, muy humorística, muy cantora, muy chifladora y muy musical. Y bailadora también. De todo, sí. Muy, muy consumidora de arte y de cultura, ¿no? Sí. Familia clásica, No, es que ¿no? por lo menos, o sea, creo que nos parecemos Sí. muchísimo en eso. En la casa de mis abuelos Exactamente. siempre hubo boleros, siempre Exacto. hubo ríos, siempre hubo estos libros de política también que fueron tan famosos. Luis Espota estuvo, por Sí. supuesto, siempre en las stands, como tú lo dijiste. Ajá. Estaba Naranjo también, se compraba. Sí. Pues religiosamente el Excelsior, que era tal vez el periódico en aquel entonces que mantenía esta línea de información, el periódico local. En fin, sí. Y por ejemplo, nosotros que vivíamos en Veracruz, en Poza Rica, Veracruz, era ir, me acuerdo, a la Plaza Cívica a comprar los libros que llegaban. No había estas grandes librerías todavía ya, pero esa como, pues de verdad, este descubrimiento de la familia mexicana después de la década de los 50, del arte, la cultura y el entretenimiento. Exacto. Y bueno, yo creo que sí fui afortunada de crecer en un hogar en el que se amaba la lectura, ¿no? Mi mamá siempre estaba leyendo. Ella es muy lectora de novelas y de ciencia ficción y bueno, qué espectacular. Novela clásica, ¿no? O sea, su máximo es Tolstoy, ¿no? O García Márquez o Isabel Allende. Y mi tía, pues Rojilla, ¿no? También yo creo que me formó mucho la conciencia social. Sí. No quiero decir ideología, era una niña. Pero sí me marcó mucho también, no solo leer a Ríos o en mi caso, el suplemento más o menos del 1+1 sí. de caricaturistas que ahora están en la jornada, o La Garrapata, ¿no? A mí me tocó la tercera época de La Garrapata. ¿Qué era La Garrapata? Platícales. Bueno, La Garrapata a los que nos están viendo, que nos ven a través de TikTok. Gran maravilla. Y que nos ven a través de Instagram. ¿Qué es eso de La Garrapata? ¿Qué es eso de La Garrapata? No manches, sí. Bueno, pues es como la abuelita del Chamuco. El Chamuco pueden adquirirlo cada mes. Sí, esta revista también. De sátira política. Sí. Y La Garrapata es una revista de las muchas que fundó Ríos como respuesta a la represión estudiantil del 68, a la masacre del 68. Al siguiente año ya estaban publicando La Garrapata. Él dirigía y estaba también, si no me equivoco, estaba Naranjo, AB, que ya falleció. Sí. Ajá. Y otros caricaturistas también estuvo ahí. O sea, ahí se formaron, si no me equivoco. Toda esta camada de maestros, hay que decirlo. Ahí publicaron mucho Helio y Naranjo. Entonces La Garrapata, además todas las secciones que hacía Ríos, ¿no? Que no nada más hacía historieta o caricatura, sino que también hacía collage, ¿no? Hacía sus falsas secciones, falsos periódicos, ¿no? Era para Zona Maco. Sí, o sea, no nos dábamos cuenta, pero era Zona Maco ahí, absolutamente. Las enfermerides, ¿no? De Ríos, bueno, maravillosa La Garrapata, la pueden consultar desde luego en la hemeroteca y hay sitios en las redes, ¿no? Dedicados, por ejemplo, en Facebook hay páginas dedicadas a La Garrapata. Y bueno, el Chamuco es como el nieto, ¿no? Sí. Es una publicación que sigue esa línea de caricatura y de cómic combativo de izquierda, ¿no? Y pues es como todo hacer la reflexión, obviamente, a través del humor. Entonces, a mí me tocó la tercera época de La Garrapata, porque tuvo 3 épocas. A mí me tocó la tercera, ya la última de los 80s. Entonces, pues fue como formativo para mí, ¿no? Los suplementos culturales también. Y bueno, devorar todo eso. Yo en la secundaria ya iba solita a comprarme el periódico, ¿no? Porque quería ver no nada más las caricaturas. Jornada, ¿no? La jornada era la sí, no solo quería ver las caricaturas, sino también los suplementos culturales, ¿no? La jornada y el Excelsior, por ejemplo. Era una postura política. A mí me gustaba mucho el búho. Traer la jornada debajo del... O sea, de dentro de las cosas caminando en la calle era una postura política, mostrar que tenías la jornada. Exacto, y en la casa pues ahí andaban, ¿no? Los libros, los cómics, los periódicos. Por ejemplo, también llegó en la casa, llegaba pues el Excelsior Universal, la jornada, cuando salió la jornada se volvió como la consentida, ¿no? Sí, bueno, en un Dream Team de la década de los 80. El 1+1, perdón, me estoy saltando al 1+1, que fue el antecedente de la jornada, ¿no? O sea, en la casa teníamos esos materiales. Obviamente yo de niña pues veía las caricaturas y ya, ¿no? O lo de cultura, ¿no? Me llamaba la atención. Pero siempre estuviste empapada de eso. Pues siempre. Sí, trataba. Y también algo que creo que me formó políticamente, digamos, desde chavita, fue la música, ¿no? Escuchar las canciones de la trova, ¿no? Del Silvio y demás, ¿no? Pablo, Violeta Parra, ¿no? Hablando de mujeres, Violeta Parra, Mercedes Sosa, etcétera. Yo creo que sí te da una formación, porque en la casa
Mi mamá y mi tía eran las rockeras y las de la música de protesta, que se le llamaba, ¿no? Y mi abuela mis abuelos eran de los boleros, ¿no? Claro. Y del tango y demás. Entonces, sí, escuchaba más música en inglés, ¿no? Yo soy muy fan de Pink Floyd, por ejemplo, ¿no? Desde niña, ¿no? Todo eso. Pero también de Cri-Cri. De verdad que increíble poder esto, como conocer de alguna manera de dónde viene también esta pasión y esta formación también del lado de decir siempre ha sido eso, como hacer caricatura de conciencia social. Específicamente también has dedicado muchísimos años a exponer el tema de la violencia contra las mujeres. También has participado como jurado en varios de los premios que tienen que ver con temas de derechos humanos, etcétera. Pero, ¿cuándo encontraste tu trazo? Por ejemplo, tu trazo, y invitamos a la gente, ahorita vamos a poner algunos ejemplos de lo que tú haces, pero es un trazo muy característico, es un trazo, yo te conocí, fíjate que tal vez conocí mucho más tu trabajo a partir del Centro, de cuando trabajabas en este periódico, sí, también me encantó el trabajo que hiciste, sí. Y a partir de ahí, ahora sí que me volví súper fan. Pero ¿cuándo encontraste tú esta manera de dibujar? Bueno, solo como breviario cultural, el Centro lo adoro, la memoria del Centro, porque nos duró un año el periódico. Sí, claro. Y ese periódico sí me dio cartón diario, 2007. Sí. Y después un año en 2008 en el SDP, cuando era impreso, y ya, ¿no? Nada más 2 años he sido cartonista del diario. Pues hablando del estilo, el estilo lo vas desarrollando con los años. Como te digo que yo dibujaba desde niña y leía eso desde niña, ¿no? Y ya después lo empecé a razonar ya conscientemente, siendo adolescente y siendo estudiante secundaria prepa, pues yo fui formando el estilo sobre la marcha, ¿no? Leyendo a los maestros y formando mi propio estilo, mis temas, ¿no? Haciendo mis caricaturas y mis cómics, pues para consumo familiar, ¿no? Realmente, porque yo no empecé a publicar hasta los 27 años en el Chamuco, precisamente. ¿Quién te dio la oportunidad? Y ahí sigo. El Chamuco, mis colegas del Chamuco, en el 2000, ¿qué sería? 2000, no es cierto, en los 90, perdón, ya me estoy adelantando. Yo empecé a publicar en 1996. ¡Wow! Y empecé a trabajar como ilustradora en el 91, más o menos. Ok. Soy autodidacta totalmente porque yo era estudiante en bachilleres y yo pensaba estudiar arte y dedicarme a la caricatura política. Eso siempre lo tuve muy claro desde niña. Desde siempre. ¿Qué quieres ser de grande? Pues quiero ser caricaturista, ¿no? Quiero dibujar señores feos y que se vean bien feos. Sí querías eso, desde siempre. Tumbar el patriarcado a punta de monitas, ¿no? Entonces, pues ya traía yo la práctica. Todo el tiempo estaba haciendo caricaturas y demás. Obviamente trabajaba ilustración y pues tenías que dibujar lo que te pedía, ¿no? El lugar en donde estuvieras. Yo empecé haciendo ilustración para el Universum cuando todavía no tenía nombre ni museo, o sea, todavía no tenía edificio. Hacía yo ilustración para el proyecto del Museo de las Ciencias, así se le llamaba. Sí. Y diseño y demás, ¿no? Hasta que, eso fue del 91 al 96, y ya en el 96 dije, bueno, pues ya, entintar los trabajos, hacer historietas y llevarlas al Chamuco, pero no había una dirección directa al Chamuco y había cerrado, era el Chahuiztle, ¿no? Cuando yo pensaba llegar. Pero se cerró el Chahuiztle, tuvieron un problema con la editorial y dije, bueno, pues ya me amolé y tuve que esperar un año más o menos a que surgiera de nuevo como el Chamuco y ahí sí ya corrí, pero a tocarles a la jornada, ¿no? Okay. Hablarles por teléfono a los moneros de la jornada. Sin conocerlos. Sin conocerlos, ¿no? Yo no conocía a nadie, ¿no? Y ahora pues conozco a poca gente realmente todavía, ¿no? No, pero vaya, sí, conoces muy bien a Hernández, conoces muy bien al Fisgón, conoces muy bien ahora, digamos, Rapé creo que surge un poco después, ¿no? Nuestro querido Helguera. Sí, claro, Helguera también, sin duda. Helguera. Helio Flores también, digamos, maestro, como el maestro también que siempre, digamos, lo ha acompañado. Pero entonces llegas y agarras el teléfono y les voy a hablar y les voy a decir, tengo trabajo, o sea, quiero que conozcan mi trabajo. Sí, porque, y yo pues algo tímida, no así de, a ver si les gustan, ¿eh? Me acuerdo que hice unos cómics en formato ya como se hacía, ¿no? Bueno, yo sigo aferrada a hacerlo todavía así en medios naturales, ¿no? No teníamos tabletas. ¿Tú sigues haciendo en medios naturales? Yo sigo en medios naturales. Claro que tengo que digitalizar y colorear digital y ya, enviar todo pero por email. Pero empieza siempre, ¿no? En papel. Sí, pero yo me aferro a tener los dibujos, ¿no? En tinta sobre papel. Entonces, pues sí, ya les hablé, preparé unos cómics. Como yo también siempre he sido a ir a los museos,
pues iba al Museo de la Caricatura, o iba al de la Estampa, ¿no? O iba a Bellas Artes o al MUNAL, y siempre hay materiales de caricatura, aunque sean poquitos, ¿no? El de la Estampa sí tiene más en aquella época, cuando yo era más joven, ¿no? Entonces ahí veía yo los originales, pues de buen tamaño, ¿no? Así en tinta, ¿no? Del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX. Y empecé a hacer así los originales, y me acuerdo cuando se los llevé, porque ya por teléfono me dijeron, sí, pues trae tus monos para echarles un ojo y a ver qué tal, ¿no? Y ya llegué, y a los primeros que conocí fue a Helguera y al Fisgón, ahí en la jornada. Rocha compartía cubículo con ellos, pero, Mira, pero Rocha no estaba en la y revista. Magua andaba por ahí también, ¿no? Nunca me tocó verlo ahí, a él lo conocí después. Después, sí. Y lo primero que me dijo Helguera cuando vio los dibujos fue, muy buenos dibujos, pero ¿por qué tan grandotes, no? Y ya me enseñó su cartón del día que estaban dibujando, y pues era media carta, Claro, ¿no? sí. Y yo, sí. pues es que así están en los museos, yo pensaba que eran así. Y me dicen, ¿puedes hacerlos más pequeños? Y me dijeron, no, pues está bien, síguenos trayendo monos y demás, y eso fue en el 96, ¿no? Y enseguida me dijeron, órales, vamos a hacer una convocatoria de monedas, y pues ya le entras, ¿no? Y así entré. Y entraron otras 3 compañeras que se desaparecieron. O sea, quedamos 4 y ya no regresaron las otras 3. Pero, a ver... Una de ellas es una excelente artista plástica, que es Erika Martínez. Claro, que se dedica ya no al tema de la caricatura política. Nunca lo hizo, o sea, sino... le entró, hizo algunos cómics, pero dijo, realmente no es mi medio. Y ella sigue haciendo muy buen trabajo. Mira, ¿no? Es muy buena. Le mandamos un abrazo a la banda del Chamuco y a Erika también. No, y diría, llegamos al meollo del asunto, que era donde queríamos llegar, que es las mujeres en la caricatura política. Has picado piedra durante ya, nos acabas de decir, casi 30 años. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no hay más mujeres dedicadas a la caricatura política en este país y en las páginas de los diarios y en las páginas también ahora de internet, Cintia? Pues hay muchas respuestas a esa gran pregunta. La primera tiene que ver con el patriarcado, y también la segunda y la tercera y la cuarta, ¿no? O sea, hay muchas. Pero la primera, y creo yo que es la más principal, es que el humor se considera propiedad de los hombres, o característica, atributo de los hombres, porque se relaciona con la inteligencia. Entonces, no se ve bien en una sociedad tan conservadora como la mexicana que una mujer se ría abiertamente de un hombre. Y aquí siempre me gusta comentarles a las alumnas y alumnos cuando llego a dar talleres, que chequen una frase de Margaret Atwood, que es una escritora canadiense, que es la autora del cuento de la criada, que ya está en serie de televisión, que es espantosa y muy vigente, ¿no? Ella dice en una frase contundente, los hombres tienen miedo de que las mujeres se rían de ellos. Las mujeres tenemos miedo de que los hombres nos maten. Y ahí se ve este desequilibrio tremendo, ¿no? Esta jerarquía brutal que se nos ha impuesto a las mujeres durante siglos y que llamamos patriarcado. Entonces también yo pienso que las mujeres no se acercan. Aquí en México tenemos, ya voy a empezar, aquí en México, ¿no? Aquí hay muchísimo talento. Tenemos un talento bárbaro para las artes, hombres y mujeres, ¿no? Y demás. Muchísimo, o sea, hay mucho talento plástico, hay mucho talento dibujístico para hacer caricatura, para hacer cómic. Hay un montón de mujeres ya haciendo cómic, ¿no? Pero ya entrarle a la cuestión política, al confrontamiento, a confrontar y a ridiculizar al poder, burlarte del poder, enfrentarte al poder y decir eso está mal y bola de corruptos, etcétera, ya es, yo creo que muy fuerte. Y también tiene que ver con la educación, ¿no? Culturalmente pesa todavía mucho. Una mujer no se ríe a carcajadas, una mujer sonríe. Sí, no pierde la compostura. Exacto, está saltándote ahí un mandato de género, y el mandato de género es súper fuerte y produce mucha violencia contra las mujeres, también contra los hombres, pero sobre todo contra nosotras. Entonces, por eso yo creo que no muchas mujeres se animan de decir, porque también nos sobra sentido del humor. Hay un montón de mujeres haciendo humor en todas las... Tuvimos aquí hace algunas semanas a las Reinas Chulas. Las Reinas Chulas, ya te imaginarás. Está, ¿no? Es cabaret político, sí. ¿No? Rudísimas, buenísimas. Sí, pero... Y están haciendo cabaret político, y es una plataforma que tiene que ver con el mundo del teatro, una de las bellas artes, ¿no? La caricatura política también es una bella arte, ¿no? Sí. Pero con humor, ¿no? ¿Crees que cambia en el contexto en el que estamos ahorita? Con mujeres tan poderosas en lugares
tan altos en la estructura política de este país. Tenemos una secretaria de Gobernación, tenemos una líder del partido más importante a nivel nacional, evidentemente la presidenta, la paridad de género en ambas cámaras, etc. En este contexto en el cual hay tantas mujeres empoderadas, ¿cambiará el tema de la caricatura política de la mujer? Mujeres al poder, ¿no? ¿Ya? Me encanta esta etapa que estamos iniciando con una mujer al poder. En cuanto al arte de la caricatura, no lo sé, porque no depende de ellas, ¿no? Realmente. Lo que ellas van a hacer, y ya están haciendo, es sentar un precedente, crear una imagen, y la representación es importantísima. Cuando yo era niña decían, no hay caricaturistas mujeres. Sin embargo, yo nunca pensé, ese es un arte o un trabajo de hombres. Yo nunca lo pensé. Yo dije, a mí me gusta dibujar y yo quiero ser caricaturista, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante para las niñas y para las chavas, bueno, las morras ahora, ver que hay una mujer presidenta, ¿no? Ya las niñas de jardín de niños y de primaria ya tienen presidenta, y todas las demás, ¿no? Y ya puedes ir y encuestarlas y están contentas y dicen, hay una presidenta. No están realmente muy conscientes de este cambio tan importante, No, y pero sí se queda. Sí se monumental, queda, sin duda. Sí. pero ellas ya van a poder decir, yo cuando era niña llegó la primera presidenta y yo lo viví, ¿no? Yo no me acuerdo de cómo le fue al primer presidente de mi vida, que me tocó a mí, que era López Portillo, que salió en el 82, no me acuerdo de su gestión. Nada más me acuerdo que sí era súper vapuleado en la caricatura, ¿no? Sí, claro. Acotadamente, porque también hay que señalar esto, la caricatura mexicana ha sido casi siempre, ¿no? Apabullantemente combativa y de izquierda. Y además la izquierda estaba acotada, no se permitían los partidos hasta que llegó una reforma, ¿no? Sí. Que ya permitió que hubiera partidos de izquierda. Y la mayoría de los partidos de oposición pues eran paleros del PRI, ¿no? Entonces también hay que ver ese contexto de cómo tuvimos que luchar primero desde la izquierda, ¿no? Desde el periodismo de izquierda, político, ¿no? Los caricaturistas de izquierda, para abrir el espacio. Por eso Ríos es el gran parteaguas, ¿no? De la caricatura mexicana del siglo XX para acá. Él nos abrió esa brecha. Entonces a mí me toca abrir la otra brecha, ¿no? Ya dentro de un gremio masculino también ahí, ¿no? Que yo creo que tiene mucho que ver esa incomodidad, ¿no? De que yo sí dediqué casi desde el principio mi trabajo al tema feminista. Y cuando tú te vas, no nada más contra la clase política, a criticar la corrupción y el mal gobierno de la clase política, sino que empiezas a criticar toda la estructura patriarcal, que la política es un pilar, pero está la iglesia, la familia, la educación, la economía, etcétera, pues sin querer le vas a estar dando algún sape a alguien, ¿no? Yo no sé quién se habrá por ahí identificado que haya dicho maldita, ¿no? Claro. Porque todo el mundo es feminista hoy en día, ¿no? Entonces, pues yo imagino que a eso obedece también que mi trabajo siga siendo incómodo y que no me den cartón diario, ¿no? Entonces, tú tienes que pensar en ello, ¿no? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías a las jóvenes que están en este momento dibujando, que empezaron como tú, que ven y están buscando también, sobre todo ilustradoras? Hay muchas ilustradoras muy talentosas en México, pero es una barrera, digamos, no es una barrera, es una línea que es distinta, la caricatura política a la ilustración. Claro. Son dos mundos, digamos, que pueden tener el mismo trazo, pero que son diametralmente opuestos en los temas específicos y en la incomodidad que podrían producir. ¿Qué les dirías a esas jóvenes que dicen, me gusta mi ilustración tal, pero quisiera ser caricaturista política? ¿Qué les dirías? ¿Qué consejo les darías, Cintia? Pues que se preparen muchísimo, porque es súper difícil encontrar espacios. Yo solo tengo espacio en el Chamuco, que es la revista mensual, y Chamuco TV, que es nuestro programa. Ya estoy haciendo mi comercialote. Se estrenan los capítulos en Canal 22, es coproducción Canal 22, Canal 11. Y bueno, también es un hito, ¿no? El programa. Entonces yo estoy nada más ahí, y en revista Sentido Común, ¿no? Eventualmente. Realmente en México solamente en el Chamuco he tenido esta cabida y esta libertad total, ¿no? De desarrollar esos temas. He picado mucha piedra y he tocado muchas puertas y te dicen, no, está muy bien el dibujo y muy bien todo, pero los temas yo creo que son todavía un poco tabú, ¿no? Tratarlos de manera frontal. La caricatura política es muy frontal, es muy llevada, ¿no? Entonces, cuando lo tratas a través del humor, siendo mujer y siendo feminista, pues ya estás ahí subvirtiendo el orden, ¿no? Ya te estás saltando la barda. Yo creo que ese es el problema que le ven, ¿no?
a este tipo de humor que es tan confrontativo, pero sí veo que hay muchísimas jóvenes muy talentosas haciendo, por ejemplo, cómic feminista, no necesariamente político, pero en las redes. O sea, pero sí hay, dices, no está. sí No, me he sí. encontrado Tú muchísima entras, producción entras de... y en México y en el mundo, ¿no? Entras no sé, a las redes, a Instagram, ¿no? Y vas a ver un montón de chavas haciendo cómic feminista, pero no político, sino centrado en los temas de las mujeres, pero no en política. Ese ya es como otro tema, ¿no? Y sí han surgido moneras, caricaturistas y comiqueras políticas, precisamente en el Chamuco se ha abierto ese espacio, ¿no? Sí, también tú has dicho, Les oigan, han abierto el espacio. Claro. Pues creo que he servido de mal ejemplo, porque yo no he tenido que decirle a mis colegas abran el espacio, sino que ellos han buscado, ya han encontrado colegas. En el Chamuco ahorita publicamos cerca de 4 o 5 colegas, ¿no? Está Beatrix G. de Velasco, está Idalia Candelas y está Karen Ninja. Ok. Cada una con su estilo y cada una con sus temas, y son temas que tienen que ver con feminismo y con política, y con temas también pues de política dura, ¿no? Sí. Entonces se ha abierto ese espacio en el Chamuco, ¿no? Pero ahí ya estamos hablando de cómic que tiene que ver con feminismo y con política, ya no es nada más la cuestión de la mujer, sino del gobierno, de la gestión de gobierno y demás, ¿no? Pues sí, mira, la verdad es que el Chamuco yo siempre, bueno, pues desde mi punto de vista, pues debe ser la única publicación especializada en caricatura política y en ilustración. No puedo pensar en otro ejemplo en este país. No sé si tú como ilustradora nos podrás decir, ha habido ciertos esfuerzos a lo largo del tiempo, pero se apagan, vuelven o se apagan. Pero en la prensa escrita, difícil. Digamos en Excelsior, en Reforma, en El Universal, en todos estos periódicos, en Milenio también, no hemos encontrado, o sea, nunca ha habido este diarismo, que es lo que, por ejemplo, tú pides, que tú dices, oye, a mí me gustaría estar diario, a mí me gustaría ser parte de esta constancia, porque también, pues, eso es lo que, vaya, a veces es complicado, es muy complejo tener este diarismo, pero que no haya habido una oportunidad más que como la que mencionas del centro, que hayas dicho, oye, pues en ese año sí dibujaba diario. Sí, en 2007 y 2008 el SDP. De verdad dices, ¿dónde hemos estado? Entonces, mira, yo creo que tu respuesta fue contundente, no se me va a olvidar. Tema de, ha habido pocas mujeres en los espacios más importantes de la caricatura política porque a los hombres no les gusta que se burlen de ellos, las mujeres particularmente. Sí es algo tan arraigado como eso, tan profundo dentro de esta estructura social que vaya, me parece que es la explicación más lógica, de verdad, porque es algo, como lo dices, la caricatura política es exponer, es sátira, es ridiculizar también. Ridiculizar porque eres político al final y vaya, la caricatura como el periodismo también está para señalar los errores de los políticos. Entonces, que seas tan contundente y decir, claro que me lo he preguntado y es porque a los hombres no les gusta que se rían las mujeres de ellas. Claro. Es increíble, de verdad. Y además, pues es que, bueno, imagínate a cualquier político o política, pues es gente que gana muy bien desde sus posiciones de poder, entonces tiene las mejores ropas, tiene a la mejor peluquera, peluquero, ¿no? A la mejor maquillista, al mejor dentista, ¿no? Andan siempre impecables, ¿no? Súper impecables, con la mejor sonrisa, ¿no? Soltando su rollo de que su opción política es la mejor, ¿no? Y de repente llegan nuestras queridas y queridos fotógrafos y nos regalan unas joyas bárbaras, porque siempre les buscan el peor ángulo, así la peor cara. Como cuando tú ves el meme de las redes, ¿no? Del gatito hermoso que dice cuando tú subes tu foto a tus redes. Y cuando te etiquetan, ¿no? Haz de cuenta que la caricatura, pues los etiquetamos, ¿no? Con las caricaturas políticas, cosa que le agradecemos mucho al gremio fotográfico, son geniales, ¿no? Y entonces, estás tú deslavando esa imagen, desde la imagen que es tan importante para ellas y ellos, ¿no? Tienen que conservar esa imagen. El poder de la caricatura
trabaja en varias vías, ¿no? O sea, es la imagen, estás deslavando una imagen, modificando una representación física, gráfica, a través de la caricatura, a través del tema y de la profundidad de tu tema, de tu texto, estás desmontando el discurso político que te están ofreciendo, ¿no? Y para cerrar, Cintia, al final, como tú lo dices, bueno, una formación de izquierda, no se me va a olvidar tampoco la tía Rojilla, a la cual le mandamos un saludo a la tía Rojilla. La mamá también, y la tía Rojilla. La mamá y la tía Rojilla. Pero bueno, a ver, en este último sexenio, un sexenio, digamos, con un líder social tan poderoso como fue López Obrador, la llegada de la propia Claudia Sheinbaum, hay todavía, digamos, muchos pendientes como país, específicamente el tema de la violencia, mucho que hacer también en el tema de salud, educación, etcétera. ¿Cómo se mantienen tus temas también en estos gobiernos, Cintia? Sigues diciendo, oye, se siguen matando 11 mujeres al día, que no se nos olvide, porque va sin partido político, pongamos. Esa es la realidad de una violencia en este país. ¿Cómo se ha mantenido tu caricatura? Claro, pues vamos a tener que seguir insistiendo en esos temas, ¿no? Porque no se puede solucionar por decreto la violencia en contra de las mujeres. A mí me parece muy importante, por ejemplo, que haya... que continúen las mañaneras porque tienen este espíritu didáctico en contra de la violencia, que ya están enunciando más claramente que no hay que violentar a las mujeres y que existieron mujeres en la historia de México y que hay cápsulas que nos hablan de ello. Entonces yo creo que es una gran tribuna, porque es la tribuna más importante desde el poder político, y como caricaturista seguir con estos temas y criticar lo que haya que criticar también. Luego se nos enojaban, ¿no? Conmigo se enojaban mucho en las redes cuando criticaba yo algo de Andrés Manuel, ¿no? Y digo, bueno, hay que criticar lo que no esté bien. Sin embargo, sí es muy distinta la crítica que yo hago, ¿no? Como votante, como convencida de la opción de izquierda. Yo espero que este gobierno siga haciendo las cosas bien. Y sobre todo porque es una nueva etapa. Vamos a ver, ¿no? Vamos a vivir lo que es un sexenio con una presidenta. Pues vamos a, yo creo que a ver eso, estamos justamente creo que en una es etapa. Un enorme cambio. Una enorme oportunidad. Y queremos que se consolide, ¿no? La opción de izquierda, que se consolide y que no vaya a dar al traste, ¿no? Eventualmente, que no se vaya a corromper, que no vaya a suceder lo mismo. Pues mira, que ha sucedido con la triste historia de casi un siglo, ¿no? Del prismo y luego el priato, ¿no? De todos. El prianato, perdón. Sí. Pues mira, Cintia, la verdad para nosotros era muy importante este foro de esta política y ficción y de hablar de una caricaturista, de una mujer que se dedique a hacer trazos de caricatura política y que, bueno, pues haya insistido y que ya lleve insistiendo por más de 30 años en este lugar. Sí. Y de verdad para nosotros era importante escuchar tu voz, lo mucho que también has pensado, el por qué a veces has estado tan sola en este panorama de la caricatura política nacional y te vemos como un trazo fundamental y una voz muy importante en este país. Y que Cintia, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, pues yo súper honrada con tus palabras. Y bueno, eso también es un privilegio, ¿no? Que me des este espacio. Te deseo pues todo lo mejor para este nuevo proyecto que está súper interesante. Y vamos a escuchar toda la serie, muy desde bien. luego. Muy bien, querida Cintia. Bueno, pues ahí está. Gracias a ti. Ella es Cintia Bolio. Nosotros terminamos un capítulo más de Política y Ficción. Todos los capítulos, todas las entrevistas y del detrás de cámaras en politico.mx. Nos vemos en la próxima.